Resultados no garantizados. Hola profesora, buen día. En esta ocasión mi equipo y yo, peritos en aprietos, les daremos a conocer todo sobre lo que fue el proceso histórico de la Gran Revolución Francesa, su desarrollo, causas y consecuencias. Nuestro equipo está conformado por Heidi Amairani Montaño Martínez, Bruno Antonio Munguía Cortés, Dulce Maite Padrón Pérez, Johan Gael Díaz García y Cristian Ulises García Mendoza. Cada integrante con un subtema asignado indicado en el mismo índice mostrado anteriormente. Esperemos sea de su agrado el video y que lo disfrute mucho. La Revolución Francesa representó el fin del antiguo régimen y el inicio de la modernidad, que en cierto modo sigue siendo la época que disfrutan los franceses en la actualidad. Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. La Revolución Francesa trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre o el ciudadano. El 5 de mayo de 1789, y guiados por el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad, la ciudadanía francesa, harta de vivir en la miseria, mientras la monarquía y la nobleza disfrutaban de todos los privilegios, desobedecieron a la autoridad monárquica, que había regido sus vidas desde tiempos inmemorables, y transmitieron al mundo la señal inequívoca de que un nuevo futuro era posible. Un tiempo en el que la democracia, liberada por un gobierno republicano, hiciera posible el desarrollo de los derechos fundamentales de todos los franceses. En la actualidad, la Revolución Francesa es considerada por la mayoría de los historiadores como el acontecimiento sociopolítico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa. Fue un hecho que conmocionó al mundo entero y sus postulados se extenderían por todos sus rincones del planeta. Las causas de la Revolución Francesa tienen su origen en la falta de liberales individuales, la pobreza extrema y la desigualdad que existía en Francia durante el siglo del reinado de Luis XVI y María Antonieta. Pero también el clero y la aristocracia gobernaban con un poder despótico y sin límites. El rey tomaba decisiones arbitrarias y sin consulta previa, creaba impuestos nuevos, disponía de todos los bienes de sus súbditos y tenía la potestad de declarar la guerra o firmar la paz. Asimismo, el rey tenía el control total sobre la libertad de expresión de todos sus súbditos, censurando cualquier idea, pensamiento o acción que fuera considerada fuera de lugar o inconveniente. A todo ello debería añadirse la cantidad de privilegios sociales y económicos de que disfrutaban la aristocracia y los estamentos religiosos, a costa de una ciudadanía que apenas podía mantener. En esta situación de miseria generalizada lograban sobrevivir algunos comerciantes y una incipiente burguesía a la que se consideraba de igual manera pueblo llano. Los Estados Generales era el término que designaba la Asamblea, conformada por representantes de los tres estamentos, los cuales no se habían reunido desde 1614 y sus funciones en tiempos anteriores se reducían a la formulación de peticiones que la corona aceptaba o rechazaba libremente. Sus representantes de cada estado tenían que ser varones, mayores a los 25 años de edad. Los cahiers de doléances eran cuadernos de quejas, donde se redactaron súplicas por toda Francia. También la nobleza y el clero utilizaron esta vía para mostrar sus puntos de vista sobre la reforma. La reunión de los Estados Generales, que inició el 5 de mayo de 1789, evolucionó en un sentido revolucionario al plantearse la forma que se agruparían los estamentos para votar a favor o en contra de la propuesta. El tercer estado se empeñó en la reunión de los tres estamentos en una asamblea única y el voto por individuo, con todo y la oposición de algunos miembros del clero, la nobleza y la del rey Luis XVI. Los Estados Generales lograron su cometido y se instituyeron como Asamblea Nacional en junio del mismo año. Una de sus tareas esenciales, la redacción de una constitución para Francia. Esta actitud fue respaldada por los sectores populares y el campesinado. Había rumores de que el rey había decidido reprimir militarmente parte de estas manifestaciones, considerada como el estallido de la revolución. Ocasionó la toma por asalto del edificio de la Bastilla, una prisión,
a la que el pueblo acudió para proveerse de armas y municiones. 14 de julio de 1789. La lucha revolucionaria se desarrolló vertigorosamente de 1789 a 1799. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de la Revolución Francesa, misma que tiene un valor universal y constituyó la base de la Declaración de las Naciones Unidas en 1948. Este documento sirvió para difundir en la comunidad política la primera Constitución de Francia y representa la primera versión impresa de este texto. Su significación histórica es inmensa. Dentro de la declaración podemos encontrar que se definen los derechos naturales e imprescriptibles, como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por lo tanto, la declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir acciones dañinas para la sociedad. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el principio de la separación de poderes. En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. Tan solo 6 semanas después del ataque súbdito a la Bastilla y apenas 3 semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, inspirada en la Declaración de Independencia estadounidense de 1776 y en el espíritu filosófico del siglo XVIII. Marca el fin del antiguo régimen y el principio de una nueva era, considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. En 1791, tras casi 2 años desde que la familia real y la Asamblea Nacional se trasladaron a París, Robespierre habla a menudo en la Asamblea y el Club Jacobino, el cual se convertirá en el núcleo de la revolución. Robespierre seguirá con su moral inquebrantable, por lo cual lo apodarán por el nombre del Incorruptible. Francia, al ser ahora una monarquía constitucional, el rey se verá obligado a compartir su poder con los revolucionarios en la Asamblea, dejando como consecuencia una decadencia hacia su propio poder. Luis XVII decide escapar en 1791 con el propósito de los confines de la nueva república y montar una campaña para reclamar su reinado. Busca volver a obtener el control de su país con la ayuda de un ejército extranjero, por lo que decide dejar el Palacio de las Tullerías y avanzar hacia la frontera más cercana. Él y su familia se disfrazan de criados y protegidos por la oscuridad. Llegan al pequeño pueblo de Varennes, 160 kilómetros al este de París y estando cerca de la frontera con Austria. Serán descubiertos por el pueblo. Estos indignados, tras presenciar su cobarde acto de traición, le arrestan, llevándolo de vuelta para la toma de justicia. El poder pasará al mando del gobierno revolucionario, donde estará Robespierre dictando órdenes de todo tipo, exigiendo el sufragio universal y el fin de la esclavitud en las Antillas francesas, pidiendo incluso la erradicación de la pena de muerte en la nueva era de la Ilustración. Es aquí donde una nueva máquina toma protagonismo. Durante este proceso, el inventor y físico Joseph Ignace Guillotin diseña una nueva máquina de decapitación, convirtiendo la antigua decapitación en una experiencia humanitaria. Dada la noticia, el periodista Marat publica un artículo entusiasta en su periódico anunciando el nombre del nuevo aparato, la guillotina. La finalidad de será para silenciar a los enemigos internos de la revolución y a cualquier sospechoso de querer el regreso al rey, al trono. Mas sin embargo, habrá un miedo creciente por parte de la Asamblea Legislativa, pues se verá implementado que los miembros de la familia real que huyeron a Austria intentarán iniciar una contrarrevolución armada. Robespierre teme que el país no esté preparado. Robespierre no conseguirá convencernos y es en abril de 1792 donde la Asamblea declara la guerra a Austria, país gobernador de la propia familia de María Antonieta, dejando como circunstancias el hecho de que si Austria derrota al ejército revolucionario, Luis XVII reclamaría su trono, trayendo como sospechosa a María Antonieta, ayudando al enemigo a obtener ventaja, mientras que por la otra cara de la moneda estarían simulando dar su apoyo de la Revolución Francesa. Con el ejército francés sufriendo grandes pérdidas en la frontera, llegará la noticia de que en París, el aliado de Austria, Prusia, se ha unido a la invasión. Las tropas se verán bajo el mando del duque de Brunswick.
el cual, mediante los periódicos, publicará una carta, un manifiesto en el que se amenazará con destruir París si se le hace daño a sus majestades, la cual fracasa totalmente. Y es el 10 de agosto de 1792, donde 27.000 ciudadanos armados, empujados por la rabia y la indignación, se dirigen al Palacio de las Tullerías e inician un ataque salvaje contra los guardias reales, dejando un final de más de 800 hombres muertos de ambos bandos. El rey huiría en busca de protección en la asamblea, pero aquí ya no existe la monarquía, por lo que Luis XVII es oficialmente destitulado de su cargo, trayendo a Robespierre un cambio de ideología. El nacimiento de una nueva república solo puede iniciarse con la muerte de un rey. Tras asaltar el Palacio de las Tullerías, se han convocado unas elecciones para explicar a los representantes de una nueva convención nacional. Mientras tanto, en la ciudad de París, al esperar a las tropas fusionadas del duque de Brunswick, los radicales toman el poder, desatándose entonces lo que conocemos como el reinado del terror. Las cárceles de París, que estaban llenas de partidarios del absolutismo, son asaltadas por la población debido al constante miedo que pudieran rebelarse, dejando de esta jornada a más de 1.600 personas asesinadas, siendo este hecho conocido como las masacres de septiembre. Es en este punto, durante el 20 de septiembre de 1792, cuando se reúne una nueva asamblea elegida por sufragio universal masculino. La convención de manera inmediata proclama y a los pocos días las tropas francesas vencen a los franceses en la batalla de Valmy. Por lo tanto, la amenaza que se cernía sobre la ciudad de París desaparece. La Convención Nacional era conocida como una asamblea que concentraba los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Esta fue comandada en un primer momento por los girondinos, para más tarde ser movidos por un grupo más radical, los jacobinos. Los girondinos controlaron la convención hasta el mes de abril de 1793 y durante ese periodo tuvieron que hacerle frente a tres grandes problemas. El primero de ellos, la guerra contra Media Europa. En segundo lugar, el juicio de Luis XVI y por último, la rebelión de los campesinos de una región francesa, la sublevación de La Vendée. El 11 de diciembre de 1792 es la fecha en la cual se llevó a cabo el juicio contra Luis XVI, el cual fue juzgado por ambos bandos de la convención, trayendo un pequeño conflicto en el proceso, ya que por el lado de los jacobinos partidarios apoyaban la ejecución del rey y por otro lado estaban los girondinos que pensaban que esa condena traería la declaración de guerra de toda Europa contra la República. Finalmente se produjo la votación para decidir si el rey debía ser condenado a muerte o no, siendo aquella respuesta afirmativa, por lo que el 21 de enero de 1793 Luis XVI moriría ejecutado en la guillotina. Aquellos hechos generaron estupor e indignación en toda Europa. Los países que se habían mantenido hasta el momento al margen del conflicto declararon la guerra a Francia. Por lo tanto, la revolución junto con la convención ya no estaba en guerra solo con la madre Rusia y Austria, sino también con el resto de Europa. Por lo tanto, volvieron al primer punto que hemos dejado aparcado. La convención tuvo que hacer un gran esfuerzo tanto económico como de reclutamiento para afrontar la guerra que tenía por delante. Y por el otro lado, al tocar el tercer punto, los campesinos de también ideas tradicionales, monárquicos y contrarios a la burguesía y las ideas en la revolución, al conocer la noticia de la ejecución de Luis XVI, se levantarán en armas en el mes de marzo de 1793. A comienzos del otoño de 1793, los líderes jacobinos entendieron que una situación crítica favorecía sus intereses. Marat, Danton y Robespierre radicaron su discurso. Las masas parisinas salieron a la calle en busca de los líderes girondinos. En octubre de ese año, estos eran ejecutados. Había terminado la convención dirigida por ellos, y ahora los jacobinos eran los dueños de la situación. Una vez en el poder, los líderes jacobinos impulsaron una serie de reformas legislativas de corte social. Además, y gracias a la actuación de Carnot y Danton, el ejército revolucionario fue reorganizado, se hicieron grandes levas y las victorias comenzaron a llegar en el campo de batalla frente a los enemigos de Francia. Sin embargo, se estableció un fuerte intervencionismo en la actividad económica y como consecuencia, la cuestión de la falta de alimentos y la hambruna no desapareció. Además, la búsqueda de enemigos internos los llevó a desatar lo que conocemos como el Gran Terror, en la cual alrededor de 42.000 personas sufrieron la condena de guillotina, entre ellos 10 meses más tarde que su marido, la propia reina María Antonieta. Mientras que el terror se iba implementando, este superaba los límites, llegando hasta el punto en el que algunos de los jacobinos terminaron en la guillotina. Mientras el terror iba convirtiéndose en algo masivo. Sin orden o control, Robespierre acumulaba cada vez más poder, y ante estas circunstancias se hubo una conspiración que el 9 determinó en el calendario revolucionario, 27 de julio en nuestro calendario, terminó con él también en la guillotina, acabando con él mismo y la Convención Nacional. La última fase de la Revolución Francesa fue el Directorio, nombre dado en Francia al poder ejecutivo, que según la Constitución del año 3 del calendario republicano, debería regir al Estado.
El directorio tiene sus inicios tras la ejecución de Robespierre el 28 de julio de 1794 y se consolida con la Constitución de 1795, que establece un régimen político con el fin de evitar los abusos de poder. Debía estar integrado además por un Consejo de Estado compuesto por 7 personas y responder ante un Congreso destinado a ejercer funciones legislativas. Durante el directorio fue redactada una nueva Constitución, la de 1795, y se ensayó la fórmula del directorio, así denominado porque el poder ejecutivo quedaba en manos de 5 miembros, directores, en tanto que el legislativo descansaba en 2 cámaras, Consejo de los 500 y el Senado, y su objetivo principal era fijar la estrategia general de la compañía y aprobar el plan estratégico que desarrolla la gerencia. Al hacerlo, el directorio tiene en consideración factores ambientales, sociales y de gobierno societario. El 10 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte da un golpe de estado que acabó con el directorio, el cual era la última forma de gobierno de la Revolución Francesa, lo cual concluyó con que el periodo de la Convención Nacional se estableció la República como forma de gobierno en Francia. Napoleón Bonaparte fue un militar y estadista francés, general republicano durante la Revolución Francesa y el directorio, el cual tuvo un gran papel durante estos 2 hechos históricos. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte da un golpe de estado del 18 Brumario que acabó con el directorio, última forma de gobierno de la Revolución Francesa, lo cual dio como consecuencia el llevarlo a convertirse en el primer cónsul. El día 18 de Brumario del año octavo, calendario republicano francés, equivalente a 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte, retornando desde la campaña de Egipto y aprovechando la debilidad política del directorio ejecutivo gobernante en Francia, dio un sorprendente golpe de estado contando con el apoyo popular y el ejército, junto a algunos ideólogos de la revolución. Ese día fue convocado de carácter de urgencia el Consejo de Ancianos para tratar una presunta conspiración de los jacobinos contra el gobierno. El Consejo tomó el acuerdo de trasladarse a Saint-Cloud por motivos de seguridad, pero al día siguiente Napoleón secuestró a la asamblea con el apoyo del ejército, aprovechando las intrigas y la división de competencias entre los aparatos legislativos y ejecutivos del Estado, y recurriendo por el supuesto a la coalición personal, consiguió que los diputados franceses nombraran cónsules provisionales a Sieyes, Roger Ducos y a él mismo, creando lo que se conoció como el triunvirato. De forma inmediata se preparó la reforma constitucional, se tomaron medidas para asegurar el orden social en el país, acompañando las medidas económicas con el destierro de los jacobinos. Al tiempo de Bonaparte aumentaba su popularidad gracias a estas medidas y a sus continuas apariciones públicas, ejerciendo el papel de salvador de la patria. A pesar de que la República contaba en teoría con 3 cónsules, solo Napoleón llegó a ejercerlo merced a su truco legal consistente en iniciar el gobierno de los cónsules por orden alfabético: Bonaparte, Ducos y Sieyes. Este golpe de estado, que en principio pretendía acabar con la corrupción del anterior gobierno y favorecer los intereses de la nueva burguesía republicana, le condujo a recibir el título de emperador de Francia el 2 de diciembre de 1804. Consecuencias de la Revolución Francesa. Al término de nuestra investigación, junto a esta información, mi equipo y yo podemos recapitular y dar la conclusión que la Revolución Francesa, dada desde el año de 1789 a 1799, fue un gran movimiento bélico e ideológico que dio inicio al gran mundo contemporáneo, significando el día del antiguo régimen y el inicio de una nueva era en la historia mundial, reconociendo durante su proceso la enorme escala de violencia que se vio durante su desarrollo. Hablaremos sobre las consecuencias de la famosa Revolución Francesa. Número 1. Puso fin al orden feudal. Al abolir la monarquía y los privilegios del clero, los revolucionarios franceses dieron un golpe simbólico al orden feudal en Europa y en el mundo, sembrando en muchos países y regiones el cambio. Cabe mencionar que en otros lugares, como en la América hispana, las colonias se nutrirán de estas ideologías libertarias y años después iniciarán sus propias revoluciones de independencia en la corona española. Número 2. Se anuncia la República Francesa. El surgimiento de un nuevo orden político y social cambiará las relaciones económicas y de poder dentro de Francia para siempre, al igual que cabe agregar que esto aplicará a diversas épocas de cambio, unas más sangrientas que otras, y eventualmente conducirán a diversas experiencias de organización popular que sin embargo subirán al país en el caos. Número 3. Se implanta una nueva distribución del trabajo. El fin de la sociedad testamentaria revolucionará el mundo de producir de los franceses y permitirá la introducción de las leyes de la oferta y la demanda, así como la no intervención del Estado en los asuntos económicos. Número 4. Proclamación de los derechos del hombre. La consigna vociferada o anunciada durante las etapas iniciales de la revolución
libertad, igualdad, fraternidad o la muerte dio a pie durante la Asamblea Nacional a la primera Declaración de los Derechos Universales del Hombre, que fue preludio e inspiración para los derechos humanos de nuestra época. Número 5. La burguesía asciende al poder en Europa. Los comerciantes en la incipiente burguesía, que mucho más tarde dará inicio a la Revolución Industrial, pasa a ocupar el lugar vacante de la aristocracia como clase dirigente emparada en la acumulación de capitales y no en tierras y orígenes nobles, sin mencionar que se proclama la primera Constitución francesa, constitución garante de los derechos adquiridos por la fuerza revolucionaria y que reflejaba el espíritu liberal en economía y sociedad del nuevo orden del país. Servirá de ejemplo y basamento para las futuras constituciones republicanas del mundo. Número 6. Se da la separación de la Iglesia y el Estado. Esta separación es fundamental para la entrada en la modernidad de Occidente, ya que permite una política libre de religión, y también decir que esto pasó por la expropiación de los bienes de la Iglesia y el clero, la reducción de su poder social y político y sobre todo el traslado al Estado de las rentas que la Iglesia cobraba al pueblo por servicios públicos. Número 7. Surge Napoleón Bonaparte como emperador. Una de las grandes ironías de la Revolución Francesa es que esta misma culminaría en un gobierno monárquico nuevamente, y también decir que este nuevo imperio napoleónico tendría inicialmente apariencia republicana, pero procederes absolutistas, y lanzaría a Francia a la conquista del mundo. Después de una serie de guerras, el imperio llegaría a su fin en 1815, con la pérdida de la batalla de Waterloo en Bélgica en contra del ejército de coalición europea. Tras esta numerosa investigación y un momento de reflexión, mi equipo y yo logramos concluir que la Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. Supuso el paso de la edad moderna a la edad contemporánea, trayendo el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa, producido a finales del siglo XVIII, siendo exactos durante el año de 1789. Las circunstancias durante aquella época de Francia surgían a través y gracias a su rey y su mandato. Europa fue temporalmente gobernada por Luis XVI y su esposa María Antonieta, basada en una monarquía absoluta, dejando como consecuencia un trato desigual hacia las clases sociales bajas, y quienes se opusieran a la ley máxima serían gravemente sentenciados, trayendo no muy lejos el descontento por parte del pueblo, que vivía fácilmente en la miseria. Comenzaron a rebelarse contra él y el gobierno, y tras mucha sangre derramada, el uso de la guillotina e implementación de tratados y asociaciones, más el apoyo de Napoleón Bonaparte, consolidaron ese trato sigiloso que los había estado matando por años. Este movimiento se basó en un panorama de desigualdad, descaro, violencia, osadía, intolerancia y egoísmo, y que a pesar de los disturbios que se presentaban por el medio y ese enorme terror implementado, lograron tener una mejoría en su camino e historia universal, pues además de concluir con su guerra, influenciaron a otras a seguir sus pasos, trayendo una nueva ideología y más movimientos revolucionarios para el resto del mundo contemporáneo. Mi equipo y yo agradecemos la atención prestada alrededor de este video. Esperamos que lo haya disfrutado y probablemente aprendido algo nuevo de este gran e interesante hecho histórico. Esperamos haber recapitulado lo más importante e interesante. Gracias y lindo día.